Buenos días, hermanos y hermanas que nos acompañan en este curso de formación básica en los escritos de la Biblia. Hoy continuamos con la lección número 35 titulada El Evangelio según San Lucas. Vamos a contemplarlo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Evangelio según San Lucas. Es el Evangelio de la misericordia y tiene como objetivo presentar la ternura de Dios para con todos los pecadores y necesitados. Está escrito en griego culto, pues Lucas es un cristiano educado en ambientes helenistas. Intentó responder a la situación que vivía su comunidad cristiana, amenazada por la rutina y la tentación de aferrarse a los bienes de este mundo. Por eso invita a la conversión y para ello nada mejor que recordar las palabras y la vida de Jesús. A Lucas lo pintan con un toro, porque comienza su evangelio con los sacrificios que hacían en el templo donde cada tarde se sacrificaba una res, un animal, una vaca o un toro. Lucas es un médico de profesión, discípulo y compañero de Pablo, y colaborador de él. No fue del grupo de los 12, escribió su evangelio en Acaya, Grecia, o quizá en Roma, entre los años 80 y 90. Es un historiador de estilo elegante, concienzudo y detallista, pues nos comunica con exactitud datos y fechas de la vida y palabras de Jesús. Fue un discípulo de San Pablo, no fue testigo directo de la vida del Señor. Tal vez fue María la que le proporcionó la mayor parte de la información que se contiene en los primeros capítulos de su Evangelio. Y los destinatarios de su obra son pagano-cristianos, helenistas, no romanos. La comunidad a la que Lucas se dirige pertenece a la segunda generación cristiana y vive inmersa en el contexto cultural y político del Imperio Romano. Es una situación nueva en la que se plantean nuevos problemas y aparecen nuevas perspectivas. El evangelista intentó responder a ellas volviendo a contar la historia de Jesús y de la iglesia naciente. La situación interna de la comunidad también es nueva. Comienzan a estar lejos del ímpetu inicial. El anunciado regreso del Señor parece que nunca llega y que está retrasándose, y el peligro de acomodarse a este mundo se hace cada vez mayor. Y es un problema que se refleja en todas las comunidades cristianas, no importa los años que lleven de estarse perseverando, siempre aparece la sensación de acomodarse, de relajarse, de tranquilizarse, porque pues de todas maneras el Señor todavía no viene. De todas maneras, por más que se espera, por más que se lucha, parece que el Señor todavía no viene y que está lejos el fin. Entonces, arranque tranquilo, relajémonos. Es lo mismo que va a decir San Pablo en cada una de sus cartas a unas comunidades que les dice, ¿y ustedes por qué tanto se acomodan? Y sin lugar a dudas, es algo común que empezó a verse en las primeras comunidades. El espíritu, el ímpetu de decir, vamos a buscar, ya viene Cristo, vamos a ver al resucitado, acaba de estar entre nosotros, pero va a volver. Era una alegría y conforme pasaban los años, ya parece que no viene, no, este nos engañó, parece que no viene. Y si viene, pues a ver cuándo, tranquilicémonos, mejor relajémonos. Y era lo que la comunidad de Lucas estaba pasando. Aparece la tentación de la rutina, de aferrarse a los bienes de este mundo y de olvidar las experiencias radicales del seguimiento. Es una comunidad que necesita ser invitada a la conversión y para ello nada mejor que recordar las palabras y la vida de Jesús, porque es cierto que la rutina puede hacernos caer en un desamor, pero recordar constantemente a Jesús nos hace volver a ese amor desde el principio. Lucas se dirige principalmente como Pablo a los lectores cristianos convertidos del paganismo, imbuidos de cultura helenista, que encuentran en su evangelio una constante expresión de la misericordia de Dios. Porque ellos no conocen nada del judaísmo, no conocen mucho, o quizás sí conocen porque eran judíos helenistas, pero no le ponen tanto cuidado al rigor, simplemente cumplen por cumplir. Pero Lucas quiere mostrarles lo mismo que Pablo,
Cómo Dios es misericordioso, que siempre está dispuesto a perdonar y que siempre tiene los brazos abiertos para recibir al que quiera recibirlo y al que quiera buscar. Lucas tiene algunas características importantes. Por ejemplo, escribe con el estilo elegante de un escritor que se dirige a las personas cultas del mundo griego, que se interesaban por el cristianismo. Su vocabulario es muy rico, pero sin adornos inútiles. La delicadeza de Lucas se nota también en el hecho que mitiga los sentimientos fuertes de Jesús. No se ve a Jesús en cólera o violento con Pedro. Sus fuentes orales, Pablo y los apóstoles, quizás hasta la misma Virgen María, escritos, documentos que circulaban en las comunidades cristianas, como el Evangelio de Marcos y la fuente Q, que utilizó también San Mateo, y no narra como un periodista o biógrafo moderno, sino que destaca los acontecimientos y palabras de Jesús, adaptándolas a su propia sensibilidad y al mensaje que quiere dar a las comunidades cristianas. Lucas tiene esa pequeña peculiaridad que a pesar de que el lenguaje es muy elegante, es muy delicado. Trata de dar la enseñanza profunda y no se quiere ir con tanto rodeo, sino que va directo al grano, va directo a la misericordia, al don, a la bondad. Y por eso en las pocas palabras que habla de la Virgen María, lo dice todo, porque es conciso y es directo, es elegante, sí, las palabras, la forma de hablar, pero lo que quiere decir lo dice perfectamente en cada una de las frases de su lenguaje. Lucas dirigió su evangelio especialmente a lectores griegos, no judíos, y les presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, el ser humano ideal. Lo presenta como Jesús, profeta, Salvador y Señor. La persona de Jesús en el Evangelio de Lucas viene presentada sobre todo bajo tres facetas importantes. En primer lugar, se destaca que es el evangelizador de los pobres y el profeta. Eso lo dice Lucas en el capítulo 4 y el capítulo 7. En segundo lugar, nos hace ver que Jesús es el Salvador de todos los hombres. Y Jesús no solo cura, sino que perdona los pecados y ofrece la salvación liberando del demonio, prometiendo la salvación escatológica. En tercer lugar, Lucas nos presenta a Jesús como el Señor, título de la gloria dado aún antes de la resurrección. El Señor Jesús, nuestro Señor, el Señor por sobre todas las cosas, que hoy contemplamos mayoritariamente como el Señor, como el Rey de Reyes y como el Señor de Señores. Este también lo presenta como el universalismo de la salvación. Desde el anuncio de los ángeles a los pastores, la paz se ofrece no solo a los judíos, sino a todos los hombres a quien ama el Señor. Simeón, por ejemplo, proclama a Jesús como luz para alumbrar a las naciones, en Lucas capítulo 2:32. El Bautista anuncia que toda carne, todo hombre verán la salvación, en Lucas capítulo 3, verso 6. Y todas las gentes oriundas de diversas partes pueden entrar en el reino de Dios. Dentro, sin lugar a dudas, de esta universalidad de la salvación, la ciudad de Jerusalén juega un papel muy importante, pues allí se realiza el ministerio pascual de Jesús y desde allí se difundirá el Evangelio. Debido a este papel central de Jerusalén, Lucas en su Evangelio subraya mucho la decisión libre de Jesús de encaminarse a Jerusalén. Cuando dice, el Hijo del Hombre tendrá que ser entregado, será castigado por la gente, y dice, tengo que ir, no es que si quiero o no quiero, tengo que ir a Jerusalén porque desde ahí es donde comienza el inicio de la salvación universal de la humanidad. Pero Lucas también nos habla de la pobreza, es el evangelista de la pobreza. Tiene preferencia por los pobres. Él mismo es pobre, por eso el verdadero seguidor de Jesús tiene que renunciar a los bienes para realizar el proyecto de compartir las riquezas que nos impiden lanzar nuestra mirada a la vida eterna. Nos estorban para ver al prójimo necesitado y se convierten en una fuente de injusticias, porque entre más uno quiere, más debilita al otro que necesita. En pocas palabras, ocupan el lugar que le corresponde única y exclusivamente a Dios. De ahí que difícilmente entrará un rico en el reino de Dios, y hasta es maldita su situación, porque el amor de Él no está direccionado a donde debe de ir o hacia las personas que debe de amar, sino que hacia el dinero o hacia las riquezas, y eso lo va a alejar de Dios tarde o temprano.
También Lucas nos habla de la oración y enfatiza mucho todo lo referente a la oración. Así vemos a Jesús, por ejemplo, orando en momentos importantes de su vida. Escuchamos también las oraciones de distintas personas, como María, como Zacarías, como la de Simeón, que sin lugar a dudas son utilizadas para la liturgia de las horas, en la mañana, en la tarde y en la noche, la de la Virgen, la de Zacarías y la de Simeón, oraciones que todos los días rezamos los que rezan la liturgia de las horas. Los ángeles y uno de sus discípulos le piden que los enseñe a orar. Y esto lo vamos a traer a Lucas cuando dice, Señor, enséñanos a orar. Y él les dice, Padre nuestro que estás en el cielo, la oración por excelencia. Y vemos cómo Jesús siempre pasa orando y la oración es importante, enfatiza el evangelista según San Lucas. Pero también nos habla de la misericordia de Dios y del fruto del Espíritu Santo. Lucas también de una forma singular destaca la misericordia de Dios, manifestada en su Hijo que perdona y se compadece en la misma cruz. También nos presenta la función y acción del Espíritu Santo, que llena de dones a San Juan Bautista, a Isabel, a Zacarías, a Simeón, a María y sobre todo a Jesús. Él mismo promete el Espíritu a sus apóstoles y a todos los que hagan oración. El Espíritu Santo, sin lugar a dudas, es una promesa del Hijo que tarde o temprano llegará al que se acerca a él. Tomando en cuenta entonces las dos obras de Lucas, tanto el Evangelio como Hechos de los Apóstoles, podemos ver el plan lucano así. Primero, el tiempo de Israel o el tiempo de las promesas. Termina con la predicación de Juan el Bautista. Segundo, el tiempo de Jesús o el tiempo de la salvación. Con Jesús, el centro de todo, resuena la buena noticia. Primero a Israel y cuando es rechazado al mundo entero. Y tercero, el tiempo de la iglesia o el tiempo del testimonio. Es el Espíritu dado a los apóstoles para que sean testigos del Evangelio y éste resuene en toda la tierra. Este plan lucano sigue un itinerario gráfico que es al mismo tiempo un itinerario espiritual. Comienza en Jerusalén, centro del judaísmo, con el anuncio del nacimiento del Bautista que hace de enlace entre la antigua y la nueva alianza. Luego se traslada a Galilea, centro del mensaje de Jesús. Desde Galilea, Jesús emprende su subida hacia Jerusalén. En Jerusalén, centro de la buena noticia, el Evangelio se anuncia en Judea, luego en Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero también, aparte de esta estructura geográfica de dónde anduvo caminando Jerusalén, Galilea y Samaria y los confines de la tierra, también tiene una estructura o una división teológica. Primero, tiene una infancia y preparación del misterio. En Lucas capítulo 1, en los versos del 4 al capítulo 1, verso 1 al 4:13. En segundo lugar, el ministerio de Galilea, del capítulo 4, versículo 14 al capítulo 9, versículo 5. En tercer lugar, un viaje a Jerusalén, del capítulo 9, verso 51 al capítulo 19, verso 28. Luego, el ministerio en Jerusalén, del capítulo 19, versículo 29 al capítulo 21, versículo 38. Y la última, que es la pasión y glorificación de Jesús, del capítulo 22, versículo 1 al capítulo 24, versículo 53. El viaje a Jerusalén, del que habla el capítulo 9 al capítulo 19, es parte original de Lucas, es exclusivamente de Lucas, de lo que él conoció, de lo que él vivió y de lo que él logró recolectar, como él dirá en Hechos de los Apóstoles y en el inicio del Evangelio de Lucas, para poder enseñar y comunicar a todas las naciones. ¿Cuál es el contenido teológico y espiritual del Evangelio según San Lucas? Todo el Evangelio de Lucas está encaminado a presentar a Jesús como el gran amigo de los pecadores, como el más misericordioso y amable de los seres que ha existido. La situación de esta comunidad no es tensa ni con los judíos ni con los romanos. Los cristianos de la provincia de Siria están en diálogo con la cultura griega. En estos años, las comunidades cristianas habían perdido su entusiasmo inicial. Se estaban acomodando a la rutina de cada día. Les atraían los valores terrenos como el dinero o el poder. No tendían ya el contrapeso de la espera de una vida inminente del Señor. En estas circunstancias, Lucas trata de reactivar la fe y el entusiasmo de los creyentes
para que tengan seguridad en la autenticidad de las enseñanzas que han recibido, poniendo de manifiesto el papel que tiene Jesús en la historia. Pretende escribir una historia de la salvación. En este camino hacia la salvación hay que ir libre de ataduras, como las riquezas y otros compromisos que si uno las lleva no nos permitirán ver a Dios. Presenta también a Jesús como modelo de profeta ungido, como Salvador, como Señor. Presenta a la iglesia como una iglesia encarnada en la historia de los hombres, siempre en camino, para realizar el plan de Jesús. Una iglesia capaz de desprenderse de todos los accesorios que le impidan seguir caminando. El modo concreto de esta presencia de la iglesia en la historia humana se narra en la segunda parte de la obra de Lucas, en los Hechos de los Apóstoles. Presenta también el itinerario del discípulo. Jesús primero llama al discípulo, Lucas capítulo 5. Pasa por un estadio de euforia en el seguimiento de Jesús en Lucas capítulo 9, cuando quiere seguirlo y no importa lo que haga. Pero va a caer. Por eso luego Jesús lo purifica de su orgullo y le prepara para el momento de la caída en Lucas capítulo 22. Y la caída, en la purificación interior, lo repara con el mandato misionero en Lucas capítulo 22. Entonces vemos cómo Jesús no solo llama, sino que lo prepara para que cuando caiga se vuelva a levantar y sea fuerte en el camino del Señor. El contenido del Evangelio según San Lucas es el Evangelio de la misericordia y de los grandes perdones. En este Evangelio encontramos las páginas que mejor hablan de la ternura y de la misericordia de Dios. Es el Evangelio de la salvación universal. Ese perdón y ternura alcanzan a todos los hombres. Es el Evangelio de los pobres. Insiste en la predicación de Jesús por los pobres, los marginados, los samaritanos, los despreciados. Es el Evangelio de la oración. Presenta a Jesús en oración siempre. Enseña a los discípulos a orar. Presenta ejemplos de oración. Por ejemplo, a María haciendo oración. A Zacarías en el Getsemaní, a Jesús. Y en la cruz también el mismo Jesús haciendo oración al Padre. Es el Evangelio del Espíritu Santo. El fruto de la oración es el Espíritu Santo. Lucas insiste en el protagonismo del Espíritu Santo en la vida de Jesús y del cristiano. Es el Evangelio de la alegría. Una vida de oración, de unión con el Espíritu Santo es fuente de gozo y alegría para todos. La salvación destinada a todos también es fuente de alegría, según San Lucas. Y es el Evangelio de la radicalidad y las exigencias del Maestro. La ternura de Dios y el optimismo de la salvación no ocultan las dificultades y las sombras del camino de Cristo y del cristiano. Una renuncia a las riquezas, sobre todo. Por eso, podemos decir que si hemos llamado a Marcos el Evangelio del catecúmeno, porque su objetivo era provocar el acto de fe en Jesús como Hijo de Dios, a Lucas se le conoce como el Evangelio del testigo o del evangelizador. Es una de las razones porque su estructura es como una formación gradual del cristiano a ser testigo y evangelizador. Lucas enseña al cristianismo a llevar la palabra a quien no cree. Precisamente por esto, Lucas sintió la necesidad de continuar con los Hechos de los Apóstoles, para poder presentar una serie de ejemplos de catequesis y de evangelización de cómo iba creciendo y iba avanzando la iglesia primitiva. Lucas es por excelencia el evangelio para evangelizar, el evangelio para aquel que quiere ser evangelizador, el evangelio para aquel que quiere ir a llevar a las periferias, a todos los lugares, la misericordia y el amor de Dios hacia los pobres, necesitados y hacia todos los pecadores. Gracias por haber estado con nosotros en la lección número 35. Si Dios quiere, nos veremos en la lección número 36. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.